Buenas tardes, mi nombre es Diana Marcela Ramírez Valencia, soy residente de primer año del posgrado de anestesiología de la Universidad de Caldas y en este momento vamos a revisar el tema riesgo anestésico que tanto hemos avanzado. Debemos entender que la anestesia es una de las especialidades médicas más identificada con el riesgo. Por ello, todo acontecimiento no deseado consecutivo de la anestesia se suele percibir más como un defecto que como un efecto adverso. Debido a esta percepción del riesgo, la anestesia se ha estructurado desde sus inicios alrededor de la seguridad. Dividiremos la charla en estos pilares importantes. Primero, veremos algunos conceptos de importancia. Segundo, veremos cuál es el verdadero problema. Tercero, cómo se ha estudiado este problema. Cuarto, cuáles son las causas de este problema. Quinto, cuáles son los riesgos principales en anestesia. Sexto, consideraciones importantes de algunos grupos etarios especiales y por último, qué estrategias se han usado para minimizar el riesgo por anestesia. Primero, debemos definir qué es el riesgo. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Y hablamos de esto porque debemos tener en cuenta que en el medio en el que nos desenvolvemos es un medio que tiene atado el riesgo todo el tiempo. El acto anestésico está asociado a múltiples riesgos para el paciente y es la premisa de la que partiremos para entender el tema. Y resulta que para estudiar el riesgo anestésico, la epidemiología se ha basado en unos conceptos básicos. La mortalidad, la morbilidad, la relación que hay de estas dos con la anestesia y el análisis de las causas desencadenantes, favorecedoras o simplemente asociadas a estos acontecimientos. El concepto de la relación con la anestesia es más delicado de comprender, principalmente debido a la multitud de causas que entran en la génesis de la mayoría de los acontecimientos adversos. Aunque algunos accidentes poco frecuentes son sin duda consecutivos solo a la anestesia, como la intubación imposible, la hipertermia maligna, entre otros, la mayoría se deriva de un defecto de un proceso que implica a la anestesia, pero también al conjunto de la cadena de cuidados. Querer eliminar del campo ese conjunto de situaciones que rodean el acto quirúrgico es imposible, por una parte porque un gran número de ellos están bajo la responsabilidad del anestesiólogo, como la gestión de las pérdidas sanguíneas, por ejemplo, y por otra parte porque la seguridad del paciente quirúrgico necesita una visión global de su tratamiento. Entonces, cuando hablamos del riesgo perioperatorio, no solo nos referimos a eventos por anestesia, sino en todo el contexto perioperatorio. El resultado después de una intervención quirúrgica en un paciente tiene que ver con el cuidado que le da el equipo multidisciplinario, las características y enfermedades propias del paciente, la naturaleza de la cirugía que se va a llevar a cabo y por supuesto la evaluación, planeación y acciones realizadas por el equipo de anestesia. Ahora, ¿cuál es el verdadero problema? Para resolverlo, tendríamos que preguntarnos cuál es el riesgo de muerte relacionado con la anestesia. La primera muerte por anestesia ocurrió a Hannah Greener en 1848, apenas 2 años después de haberse dado la primera anestesia en un acto público. Se le daba anestesia con cloroformo para una extracción de una uña del pie. Ella se puso rígida y dejó de respirar, y a los 3 minutos de la anestesia ya no tenía signos vitales. En ese entonces se consideró que había presentado hipoxia por depresión del centro respiratorio. Y aún hoy en día se sigue haciendo reuniones cuando este evento cumple aniversario para estudiar la causa de la muerte. En estos momentos se considera que la causa fue una arritmia cardíaca. Entonces, el problema es realmente importante cuando nos damos cuenta que la muerte perioperatoria es la cuarta circunstancia de muerte en los países desarrollados. Y ahora, si esto es en estos países que llevan estadísticas, pero se sabe aún que hay un subregistro, ¿qué podemos esperar de países como el nuestro?
El paro cardíaco intraoperatorio ocurre en 2.5 a 44 casos por cada 10.000 procedimientos y aunque parezca un número pequeño, la mortalidad a los 30 días puede alcanzar hasta 70%. Es decir, estamos enfrentados ante un verdadero problema que debemos afrontar. Ahora sí, ¿cuál es la verdadera mortalidad asociada por la anestesia? Debemos saber que en el mundo ocurren más de 230 millones de procedimientos quirúrgicos al año. Existen muertes exclusivas por anestesia y muertes contribuidas por la anestesia. Como podemos ver, a través de los años, los números han disminuido. Antes de los 70, las muertes exclusivas por anestesia correspondían a 357 por cada millón de procedimientos. Entre los 70 y los 80 a 52 por cada millón de procedimientos y entre los 90 a los 2000, 34 por cada millón de procedimientos. Y las muertes contribuidas por anestesia correspondían antes de los 70 a 650 por cada millón, entre los 70 y los 80 a 323 por cada millón y entre los 90 a los 2000 a 143 por cada millón. Entonces realmente las cifras parecen alentadoras cuando vemos que los números van en descenso y parece significativo, pero esta disminución es solo estadísticamente significativa en los países desarrollados, es decir, que algo no estamos haciendo del todo bien en nuestros países. Ahora, el problema es mayor cuando nos vemos enfrentados a la realidad de que los pacientes que debemos ver ahora son pacientes con más comorbilidades, de mayor edad y con mayor riesgo de complicaciones, encontrando que los pacientes que son ASA 3 o más representan del 92 al 96% de los pacientes que hacen paros cardíacos intraoperatorios. Ahora, sabiendo que realmente el riesgo anestésico sí nos representa un problema, debemos saber cómo se ha estudiado. El interés hacia el estudio de este problema viene desde 1954, año en el cual se publicó el primer estudio relacionado con el riesgo anestésico. A través de los años se han publicado múltiples estudios, pero todos han tenido definiciones del evento muy diferentes entre sí. Estos son apenas algunos ejemplos. El estudio de 1954 definió el evento como todas las muertes en los servicios quirúrgicos. Otro estudio de 1978 lo definió como muerte en las primeras 24 horas. Y otro estudio de 1996 lo definió como muerte en los primeros 2 años, algo que parece realmente absurdo. En este momento, el criterio de medida de la seguridad de los pacientes se da por la mortalidad a los 30 días posquirúrgicos. Antes de 1980, los estudios variaban ampliamente en las definiciones usadas para la mortalidad relacionada con la anestesia y en la tasa de mortalidad que comunicaron. Indicaban que la muerte relacionada únicamente con la anestesia era un episodio relativamente infrecuente y daban un cierto aire de tranquilidad porque hacía parecer la anestesia como un proceso muy seguro. Los estudios más recientes han demostrado que la mortalidad por anestesia es un evento suficientemente frecuente para representar un problema de salud pública. Y además han tratado no solo de cuantificar el riesgo que tiene la anestesia, sino de determinar qué pueden hacer los anestesiólogos para hacer de esta una actividad más segura. Además, los primeros estudios se enfocaban en determinar las tasas de mortalidad por anestesia y eventos posquirúrgicos como infarto al miocardio, insuficiencia renal y neumonías posquirúrgicas. En contraste con los estudios más actuales, en donde los eventos a determinar han cambiado, dándole más importancia a desenlaces a más largo plazo y de mayor relevancia, como el estado funcional con que queda el paciente, el grado de satisfacción del paciente, el alta temprana y eventos que, aunque parezcan pequeños,
hacen que se aumente la estancia hospitalaria y los costes para el sistema, como las náuseas y el vómito posoperatorio, cefalea pospunción, entre otros. Ahora vamos a ver cuáles son las principales causas de este problema. En este metaanálisis, donde se quería determinar las causas de paro cardíaco intraoperatorio, encontraron 4 investigaciones que cumplían con los criterios de inclusión. En el primer estudio, las causas fueron por la anestesia, sobredosis, hipoxemia, alguna alteración en la máquina de anestesia y colapso por anestesia regional. En el segundo estudio se encontraron como principales causas la broncoaspiración y el colapso por anestesia regional. En el tercer estudio, hipoventilación por vía aérea difícil, muerte o paro cardíaco por medicación relacionado con sobredosis y sobrecarga de líquidos. Y en el cuarto estudio, causas como hipovolemia, alteraciones metabólicas y trastorno respiratorio, concluyendo que muchas de estas causas se repetían a través de los años y que muchas de ellas, todas las señaladas por las flechas, fueron eventos que se pudieron evitar quizá con una mejor evaluación y planeación del acto quirúrgico, es decir, casi todas ellas relacionadas con el manejo del anestesiólogo. Podemos concluir entonces que las 3 primeras causas de mortalidad relacionadas con la anestesia son efectos cardiovasculares causados por fármacos anestésicos, manejo inadecuado de la sangre durante la hemorragia y anemia, y fallo en el manejo de la vía aérea. Esta es una investigación que se realizó en 2001, en donde se querían determinar factores de riesgo para mortalidad asociada con la anestesia, en donde recolectaron información de cirugía durante 2 años en 64 hospitales de los Países Bajos, queriendo determinar como desenlace la muerte en cirugía o en las siguientes 24 horas, o coma no planeado en las siguientes 24 horas relacionado con la anestesia. Si ocurría una muerte, se llenaba un cuestionario por parte del anestesiólogo tratante, respondiendo preguntas acerca de factores prequirúrgicos, intraquirúrgicos y postquirúrgicos, y un comité de anestesiólogos expertos se encargaba de determinar los factores relacionados con la muerte. Lograron obtener datos de 869.483 anestesias durante los 2 años del estudio. Hubo en total 811 muertes, 7 solo atribuidas a la anestesia y 119 relacionadas con la anestesia, es decir, 1.4 por cada 10.000 procedimientos. Las causas de muerte las dividieron en 4 categorías, encontrando en frecuencia que 52% de ellas tuvieron algo que ver con el manejo cardiovascular. Otros manejos anestésicos tuvieron que ver con el 48% de las muertes. Manejo ventilatorio con el 10% de las muertes y el monitoreo del paciente con el 7% de las muertes, entendiendo que estas causas no eran excluyentes entre sí. De las muertes que tuvieron que ver con el manejo cardiovascular, otro manejo anestésico y manejo ventilatorio, el 75% estaban relacionados con el fracaso humano y 10% con factores organizativos, siendo considerada falla humana la inadecuada elección del monitoreo durante el mantenimiento de la anestesia y la selección de la ubicación posoperatoria, y los factores organizativos como la falta de protocolos para saber cuándo ordenar sangre o falta de equipos para monitoreo cardiovascular y falta de unidades de recuperación. Es decir, que siendo más estrictos, los factores organizativos también tenían incluido el factor humano. Aquí también debemos tener en cuenta que estas causas no fueron excluyentes entre sí. De las muertes que tuvieron que ver con todas las causas, el 25% estaba relacionado con una inadecuada comunicación, nuevamente entrando a jugar un rol importante el fallo. Y de las muertes que tuvieron que ver con fallo en el manejo ventilatorio,
25% tuvo relación con una falta de supervisión. Ya habiendo entendido el importante valor que tiene el error humano en todo el contexto anestésico y perioperatorio, también debemos tener en cuenta que existen factores que están relacionados con las características del paciente y de la naturaleza de la cirugía que se realiza. De este tipo de factores, los que más determinan mortalidad a los 7 días postquirúrgicos son: clasificación de estado de ASA 3 o más, aumentando el riesgo de muerte 10.6 veces más frente a quienes son ASA 1 o 2. Ser llevado a cirugía urgente frente a ser llevado a cirugía electiva aumenta el riesgo 4.4 veces. Y ser llevado a cirugía mayor frente a cirugía menor aumenta este riesgo 3.8 veces. Ahora veremos que otros riesgos relacionados con la anestesia existen, diferentes a la mortalidad. El riesgo cardíaco. Este inicialmente solo lo asociaban a paro cardíaco, edema agudo de pulmón e infarto al miocardio. Ahora se han visto que también hay un riesgo de elevar troponinas en el postquirúrgico. Este evento ocurre sin síntomas en el 85% de quienes lo presentan, y hay estudios que han mostrado incidencia de hasta 11.6%, y es importante porque conlleva a un aumento de mortalidad. Los factores asociados a un aumento de mortalidad por este evento son tener más de 75 años, tener elevación del segmento ST, mostrar aparición de un bloqueo de rama izquierda y la aparición de signos isquémicos en el territorio anterior. En cuanto al riesgo respiratorio, hay tres principales categorías: la dificultad para acceder a la vía aérea, la broncoaspiración y las complicaciones posoperatorias. En cuanto a la primera, debemos saber que la intubación difícil se da en 0.5 a 2% de todas las anestesias generales y representa el 25% de las muertes imputables totalmente a la anestesia. La broncoaspiración representa el 20% de las causas de muerte imputables totalmente a la anestesia, y además con importantes consecuencias en morbilidad. Y las complicaciones posoperatorias son la primera causa de mortalidad postquirúrgica en cirugía cardiotorácica y cirugía general. Y las principales son neumonías, requerimiento de ventilación mecánica, broncoespasmo, atelectasias y descompensación de insuficiencia respiratoria crónica. La hemorragia es la principal causa de muerte en la mesa del quirófano. En un estudio francés de 1999 se identificaron varios desvíos de las buenas prácticas en las muertes en relación con la aparición de una insuficiencia coronaria asociada a una anemia, así como los relacionados con una hemorragia. Estos desvíos incluyeron un defecto de vigilancia preoperatoria en 1/3 a la mitad de los casos y de vigilancia posoperatoria en el 15 a 20% de los casos. La memoria posoperatoria es el recuerdo de acontecimientos consecutiva a una insuficiencia de anestesia relacionada con la estimulación quirúrgica. Se trata principalmente de la memorización de sensaciones, emociones, dolor, ruidos o conversaciones que aparecen en un momento en el que se esperaba una anestesia completa. Es algo catastrófico para el paciente y ocurre entre 1 a 2 de cada 1000 anestesias, llevando a neurosis postraumática hasta en el 71% de los casos. Y existen otros riesgos relacionados con la anestesia: alergias, riesgo neurológico y ceguera posoperatoria. Las alergias se dan en 1 de cada 10.000 a 20.000 anestesias y se relacionan con medicamentos en orden de frecuencia como relajantes musculares, látex, hipnóticos, antibióticos, sustitutos del plasma y opioides.
El riesgo neurológico hace referencia a ACV perioperatorio y neuropatías periféricas. El ACV perioperatorio puede ocurrir en 0.1% de todas las anestesias y tiene desenlaces mucho peores que los ACVs en el contexto médico, y las neuropatías periféricas que se relacionan con la posición del paciente en el momento quirúrgico o por fallos en la colocación de anestesias regionales. Y la ceguera posoperatoria puede ocurrir entre 0.12 a 8.64 por cada 10.000 anestesias, siendo más frecuentes en cirugías cardíacas, luego en cirugías de columnas, luego en cirugías de cadera y fémur y también en apendicectomías. Ahora vamos a ver algunos factores importantes del riesgo anestésico en algunos grupos etarios especiales. Para hablar de la paciente obstétrica, esta tabla de Miller nos muestra las tasas de mortalidad relacionada con la anestesia durante el parto por cesárea según el tipo de anestesia recibida, encontrando que el número de muertes ha disminuido considerablemente, sobre todo por la tendencia al mayor uso de técnicas neuroaxiales. Debemos recordar que en la paciente obstétrica hay cambios en la vía aérea, mayor riesgo de broncoaspiración considerándose una paciente de estómago lleno y, aunque la anestesia neuroaxial ha contribuido a disminuir el número de muertes maternas, no es un procedimiento inocuo y tiene riesgos importantes tales como el bloqueo espinal alto, la hipotensión materna, hematomas epidurales, toxicidad por anestésico local y punciones postdurales. En cuanto a la población pediátrica, en 1994 se publicó el estudio POCA, en donde se encontraron 289 paradas cardíacas, de las cuales 150 estaban relacionadas con la anestesia, es decir, 1.4 por cada 10.000 anestesias. La mortalidad fue de hasta el 26% y las causas más frecuentes fueron cardiovasculares y relacionadas con la medicación, encontrándose paro cardíaco en niños más frecuente en menores de 1 año de edad y en pacientes con enfermedad subyacente grave. En 2007 se realizó una actualización del POCA con datos recopilados de 1998 a 2004, encontrando 193 paradas cardíacas, 49% relacionadas con la anestesia, de las cuales 41% eran por causas cardiovasculares relacionadas con hipovolemia e hiperpotasemia por transfusiones de sangre, 27% de causas respiratorias relacionadas con obstrucción respiratoria por laringoespasmo, 18% relacionadas con la medicación y 14% relacionadas con el equipamiento, estas teniendo relación con lesión vascular por colocación de catéter venoso central. Entonces podemos ver cómo en los primeros años de estudios la medicación era un factor muy importante que se relacionaba con el paro cardíaco en niños y ahora las principales causas son cardiovasculares y respiratorias. Este metaanálisis realizado en Brasil, publicado en 2012, nos da unas estadísticas más actualizadas y nos muestra resultados de las causas más frecuentes de mortalidad pediátrica relacionada con la anestesia. Encontró que las tasas de mortalidad relacionadas con la anestesia en los primeros años hasta el 2000 se encontraban en 0.2 a 2.9 por cada 10.000 anestesias, comparados con 0 a 0.69 por cada 10.000 anestesias en los últimos estudios con datos recopilados entre el 2000 y el 2011. Los principales factores encontrados que se relacionaban con la mortalidad asociada con la anestesia eran haberse dado anestesia general versus la neuroaxial, causas respiratorias
y causas cardiovasculares relacionadas con anestésicos y manejo de sangre en hemorragia y anemia. En la población geriátrica existe un estudio de Robinson y colaboradores con pacientes con edad media de 74 años, encontrando tasa de mortalidad a los 6 meses postquirúrgicos de 15%. Los factores predictivos estadísticamente significativos de mortalidad a los 6 meses fueron alteración cognitiva, caída reciente, hipoalbuminemia, anemia, enfermedad concomitante y dependencia funcional. La dependencia funcional era el factor predictivo más fuerte de mortalidad a los 6 meses. Cuando hay 4 o más de estos 6 marcadores en un paciente cualquiera, se predice de forma eficaz la mortalidad a los 6 meses, con una sensibilidad del 81% y una especificidad del 86%. Entonces, ¿qué estrategias se han usado para minimizar el riesgo? En 1984, en Boston, se realizó un acto sin precedentes, el Simposio Internacional Trascendental en Morbimortalidad Prevenible en Anestesia, para poner en contexto la problemática y tratar de determinar puntos de importancia en cuanto a la seguridad del paciente en anestesia. A partir de este simposio, en 1985 se creó el APSF, Anesthesia Patient Safety Foundation, la cual se ha encargado de realizar programas en investigación y formación en seguridad, programas y campañas de seguridad del paciente y fortalece intercambio nacional e internacional de información e ideas. La APSF se ha centrado en promover la investigación, mejorar el ejercicio y extender los conocimientos a través de una serie de áreas prioritarias que son todas las que observamos en este cuadro. Señalo algunas de las cuales tienen mayor aplicabilidad en nuestro medio, como la aplicación de listas de comprobación de seguridad del paciente para la atención intraoperatoria, la prevención de episodios adversos relacionados con la medicación, gestión de crisis del servicio de cirugía como trabajo en equipo, formación del equipo y manejo de recursos, y mantenimiento de protocolos actuales para la comprobación de las máquinas de anestesia. Junto con los esfuerzos de la APSF, otras organizaciones importantes como la ASA han intentado mejorar la seguridad de la atención anestésica a través de la creación y diseminación de estándares y directrices para la práctica clínica, entendiéndose los estándares como requerimientos básicos para el control perioperatoria y las directrices como requerimientos que son más flexibles, pero deben seguirse en la mayoría de los casos. Como ejemplo tenemos directrices para vía aérea difícil y el uso de componentes sanitarios. Además, se han creado diferentes escalas de riesgo y protocolos para fortalecer las decisiones clínicas y disminuir el riesgo por anestesia en los pacientes. Las escalas de riesgo tratan de predecir la probabilidad de eventos adversos en diferentes aspectos. Para establecer riesgo cardíaco se han creado escalas como Goldman, Lee y Gupta. La que mejor validada se encuentra actualmente es la escala de Lee, pero tiene algunos problemas, ya que es muy buena para determinar pacientes con alto frente a los que son de bajo riesgo, pero no predice con buena fuerza estadística la probabilidad de muerte, mientras que la escala de Gupta sí tiene ese beneficio. Para riesgo respiratorio tenemos como ejemplo la escala de Ariscat y para enfermedad trombótica como ejemplo la escala de Caprini. Para dar algunos ejemplos de protocolos tenemos también muchos de ellos estandarizados para sucesos como broncoaspiración, náuseas y vómito posoperatorio, vía aérea difícil y el Patient Blood Management de anemia perioperatoria y estrategias ahorradoras de sangre para disminuir requerimiento de transfusiones. Como conclusiones podemos sacar entonces que los riesgos relacionados con la anestesia han disminuido considerablemente durante las últimas décadas, pero en países como el nuestro queda mucho camino por recorrer para mejorar el riesgo de forma
La muerte únicamente atribuible a la anestesia es infrecuente, pero el factor humano sigue siendo un determinante fundamental en el riesgo. La enfermedad subyacente del paciente, la naturaleza y extensión de la cirugía tienen un efecto importante sobre el resultado global perioperatorio y debemos seguir los protocolos y escalas de riesgo estandarizados específicos para disminuir. Y finalmente, es nuestro deber seguir mejorando en nuestro quehacer médico y contribuyendo en disminuir las cifras de morbimortalidad por anestesia. Muchas gracias.